personal. Y al inicio de una anécdota que llegó a mis 50 años de edad como una sorpresa total. Y pero dijo que el mejor regalo que yo tuve en mis 50 años de edad es un gran amigo, compartió muchas cosas musicalmente, los profesionales. Y bueno, todos tenemos que partir cualquier momento y solo quedan recuerdos y tratados de él, igual que yo mi amigo mío. Prácticamente lo que contaba, nosotros somos una familia musical, todos somos amigos, todos somos familia. Si vemos que alguien triunfa, nos alegramos, si se triunfamos nosotros, salen ellos a nosotros. Muy aparte de que nos preocupamos, de repente hacemos videos, hacemos por salud a los muchachos músicos que tienen un delicado salud, problemas familiares, somos unidos, una unión bárbara con todos nosotros. ¿Y qué recuerdo de su gran amigo Lorenzo para Chacalón? ¿Qué recuerdos tiene de él? Con él hemos tenido muchas cositas muy personales, hemos salido a tomarnos de la cantina, terminamos en cantina, hemos brindado, él venía de San Francisco, que venía de Bondi, nos encontramos en Ñaña, nos encontramos mucho en la calle, mucho cerca, y compartíamos, éramos como ellos. Me contaba que una anécdota suya en una fiesta que tuvieron el 31 de diciembre, ¿de qué año fue? No recuerdo exactamente el año, pero esa oportunidad que yo tomaba. Tocaban hasta las 5 de la mañana la presentación, hasta las 6 de la tarde, luego terminamos a las 2 de la tarde, privando de lo que era Campo Bravo, bastante. Y cortar con ceviche. De gallina, hacemos a la carpazón. Antes a la carpazón era así, me dice que es una carpazón, una pedazo, porque ahí se encontraban todos los artistas. En primera presentación, el 11 de la noche, a la 1, 2, todos los niños de la batalla se operaban todos los artistas en esa carne de gallina que tenía. Y usted, me imagino que también lo vio a su casa, en el Bondi, donde vivía Chacalón, a componer buenas canciones, tal vez. No, porque yo vivía en Ñaña y yo era un muchacho, ya por eso tenía su edad, pero él sí venía a encontrarnos y nos paseaba a Chusina, a buscar cantina para brindar con él. No muchos recuerdos, ahí tuve una buena fiesta guardada de recuerdo. Y con Johnny Orozco, Fuimos muy amigos. ¿qué recuerdo de él? Yo le estaba comentando algo para grabar, tengo canciones para grabar, no sé qué sala de grabación buscar y me dice, lo masculino, yo tengo mi sala, vamos a grabar un poco, tengo mi sala de grabación y grabé un volumen ahí. No me cobró nada, yo no me con la papá, pero mi gran amigo, tuve miedo de decirle que cuando yo cantaba Jardín de Ñaña con la hueca de central, y llegaba un muchachito, venía de Comas. Y me sientan amigos, me contaban sus cosas internas como yo también. Usted grabó un disco, grabó en su... No, un volumen completo. Un volumen completo que era 12 temas. 12 temas. Y un disco vendría a ser... Ahora se llama pues un CD. Okay. Sí, ahora usted grabó 12 canciones en su sala de estudio, grabación, en Comas. Carabico. Y ahora que me imagino que se habrá visto con Fernando Davis o no, que le contacto con él. En la situación hincha conmigo. Ya. Cuando iba a la sala, me agarraba de acá de me sale esa voz. Chiquillo, así, un gordito era así, parecía a José María, se va a chocar un junior. Claro. No, amigo mío, cada vez que nos encontramos en cualquier lugar, nos encontramos en Tana, no nos ponemos caso. Llegó mi aniversario un tiempo, estuvo con Tula Rodríguez, acá en Playa Central. Tiene casi un primer de amistad que tiene su mamá, mi amiga. Amiguero. Pero bueno, y lo importante es que hagan amistad, ¿no? Sí, él respeta bastante. Él dice, hay que respetar a los amigos de mi padre. Claro.
veces no nos vemos por motivo de trabajo, pero cuando nos encontramos en el camino, paramos en carro, estamos transportándonos y nos bajamos, estamos en una relación, no solamente con él, sino con otras organizaciones, o nos encontramos en el aeropuerto, nos tomamos fotos en línea, igual que luego Arroyo de la sociedad privada, que también Guachán. Y un tiempo estuve con él, de aquel tampoco me acordé, ya había una grupo que se llamaba Arcoíris de Guacha. Y yo cantaba ahí, y me sentí un poco, me encontré en Oro y tengo que poner no, le digo, yo soy Arroyo, y me dice que trabajar, yo tengo tu corista ahí, y un Arcoíris, que sí, ahí nos acordamos de tanta cosita de esta agrupación. ¿Fue tu corista? Un tiempo. Pero no se acordaba. Yo no me acordaba, Claro, él sí se acordó. Es que pasan tantos coristas que Y no. cada vez que nos encontramos es una emoción para él. Y maestro, usted por ejemplo cuando va a lo que hablamos hace un momento, cuando usted por ejemplo va a sus grandes conciertos en Europa, la primera vez que usted viajó a Europa, ¿qué le impactó, no? ¿A qué parte de Europa fue? Mira, la primera vez que fui ¿En qué año fue, perdón? En 2002, fui a Madrid, España y a Italia, a todos los estados. No era tan fuerte, no era tanta la algarabía que ahora hay. Era alguna situación, pero de público muy reducido. Pero en estos últimos años que he viajado, ha sido muy brutal. ¿De cuántas personas hablamos? ¿10.000, 20.000? Algo así. 20.000 peruanos. Pura colonia peruana. Claro, hay otros españoles o italianos que están ahí, pero que están enamorados de un peruano, una peruana, sin compartir la alegría. También, extranjeros también van. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando usted le tocó ir, por ejemplo, a París, me imagino que nunca cantar con un ahí, ¿o no? No, nosotros nos fuimos de paseo con mi esposa. ¿Y llegó a visitar la tumba de su viejo? ¿O no le Como yo soy muy radical, soy muy nacionalista, soy un poco de la hora de nuestro país, particularmente en Perú. Es que somos de nuestra cultura diferente a los países europeos, sí, de América, de Estados Unidos. En qué medida mi esposa sí se desplaza a la misma manera. Claro. Aunque no domina bien el inglés, pero hace lo posible para poder trabajar y dominar lo que vive. Sí, pero a veces cae mucho la comida peruana. Y por ejemplo, cuando estamos en la gira europea, más allá de los peruanos, me imagino que de otros, sobre todo sudamericanos, de repente me imagino bolivianos, ecuatorianos también son las músicas, ¿no? También. Mira, mayormente son peruanos. El 99% son peruanos. Están enamorados, que conocen a todo el mundo, que les gusta. Claro. Pero todos son enamorados. Claro. Y maestro, usted, por ejemplo, muchas veces lo toman a mal un poco el tema de la música, por ejemplo, dicen, no, que ponen chicha. ¿Usted cómo considera su música? Yo me siento un poco incómodo. Bueno, hay maneras de decir yo soy chichero, pero algunas personas me migran. Pero lamentablemente dicen que el peruano es el otro peruano. Yo, te comento que yo en Grecia canto, no se llamaba chicha, se llamaba cumbia peruana, agogó. ¿Cumbia peruana? Agogó. Pero ya cuando vino el estilo bandino, ya lo optaron. Querían hacer algo. Yo le entiendo a Jaime Moreno que de repente quiso nacionalizar más identidad. ¿Quién fue Moreno? Que es la primera guitarra de los Chávez. De repente el Caribe ha querido nacionalizar más, o sea, más nativo la manera de expresar chicha, la chicha hubiese nada de cocina, etc. Entonces ellos hicieron la chicha por la cumbia andina, no, ellos hacen chicha folk. Folk, de folclore. Ok. Entonces, de ahí empezó la penetración de la chicha. ¿Y usted cómo considera que es su música? Mi música es el estilo característico.
¿Perdón? Cumbia de la carretera central. Así se llama, cumbia de la carretera central. No es la música carretera. Cumbia de la carretera. No, ustedes no se acuerdan que por ahí venían de música de chichera. Sí, me dicen, pero bueno, ¿qué tiene que ser? Pero por ahí molesta, ¿no? Pero efectivamente sí, no estoy de acuerdo. ¿No te acuerdo que le dieron chichera? No me dan chichera, me dan música. Claro, claro. ¿Y usted qué opina de los nuevos cantantes, lo que estábamos hablando? Que sí, han aparecido un montón de cantantes ahora, ¿no? Bueno, yo tengo que respetarles porque ahorita esta música que es la mal llamada chicha, la generación que ahora hay facilidad de poder cantar una pista musical, son muchos. Es una pena que no tienen temas propios. Comentaba con un periodista pequeño, Lorenzo Cabana, ¿qué será luego si se deja de existir Masculino, Chapulín, Dalí, Imitario? Porque ya no hay agrupaciones que tienen temas propios, ya no hay. Entonces, tiene miedo, y dice, yo tengo miedo que ustedes sean de la chicha. No, pero yo digo, por eso peruano se considera la madre de la chicha, no estoy peruano. Yo identifico de esta manera, cumbia costeña, cumbia andina y cumbia selvática. Y la cumbia carretera. Una más. Y en este caso, yo sé, de repente, siempre cabe la vanidad, siempre cabe que se va a representar. Y motivo eso que se va a representar. ¿Y usted ya cuántos años ya tiene metido en la música? ¿Perdón? ¿Cuántos años ya tiene metido en la música? Yo en octubre estoy cumpliendo 49 años. 49 años. Dedicados A la música. alma, corazón y vida, Así es. ¿no? Y cuéntame un poquito desde el primer día que usted sale a cantar el escenario a la fecha, ¿qué recuerdos vienen a su mente? Me contaste por ahí, que tomaba una cervecita, ¿cómo era? Bueno, un poquito. Bueno, las anécdotas que han pasado por Juanillo tienen infinidades. Una de ellas, dice, el día jueves ensayamos. El día jueves ensayamos. De repente no lo expresé bien, era ensayado. Cosa que los muchachos llegan a mi oficina con su ropa de calle y digo, ¿pero ustedes es un uniforme? Que no se quería ensayar. O sea, no era eso, sino era ensayar. Y ese rato tuvo que ir a su casa de música, pues se le va a su uniforme y al final que antes llevábamos el equipo de acá para provincia. Para el equipo de sonido. Y usted antes por ahí me decía que por ahí unas 2 cervecitas antes de empezar. Claro, eso es normal. De repente mi temperamento de garganta que yo tengo, si yo tomo una cerveza o una gaseosa salada, me conformo. Pero si yo tomo helada, sea gaseosa, sea cerveza o agua, yo tengo una película y el timbre. Y volviendo a esa época, digamos, dorada, de la cumbia, ¿no? Con su gran amigo, ¿usted se acuerda cuando le dieron la noticia cuando fallece el maestro Papá Chacalón? Yo estuve el 24 de junio en Sicaya, una fiesta patronal. Justamente leí con sus ideas, hace tiempo ya le dejé sus ideas. Entonces, murió Chacalón. No tenía la certeza, pero viene un hincha vi con su grupo acariciado y tratando un momento de silencio por la muerte de Chacalón. Todos quedamos perplejos y incluso en el mismo público. Yo ese tiempo ya tenía un accidente en mayo y tuve que ir al
muy especial porque eres su gran amigo, ¿no? Y hemos compartido, él recibió muchos consejos de Chacalón. ¿Qué consejo? Que hacía yo durmiendo debajo del escenario antes de empezar, pero que te cuesta gastar vete a un hotel para la muerte, duerme, te da lo que total vienes al escenario. Me gustó el escenario, me da el patio. Vayas al hotel, te doy plata cuando vayas al hotel. No, a mí me llamó la atención mucho Chacalón. ¿Te llamaba la atención? Sí, había cositas que tampoco estaban en su lugar. Claro. Era mi amigo, un pueblo, no solamente conocido. Y por ejemplo, en esas pérdidas, por así decirlo, ¿cuántas cajas de cerveza se levantaban los... Cerraron cantinas. Cerraban cantinas. Yo no entiendo cómo se le echa calor a ese mareadito, porque no teníamos ni carro, nada. Él tenía llevaba su combi y la presentación de sus años. Sí, a veces llegaba a mi casa. Ahí hemos compartido muchas cositas con él, que prácticamente nadie sabe. Hay muchas cosas muy internas que hemos pasado con él, igual con Johnny, igual con Carlos Ramírez, grandes amigos que hemos compartido. Claro, y me imagino que cuando ustedes cerraban las cantinas, pues todos esperaban que usted cantara, usted lo va a cantar, así que me imagino que La cantaba. situación corta. Había gente que se quedaba con nosotros porque mira que llegaba a llegaba a Chacalón, El dúo perfecto era. en la borrachera. Después desapareció, no desapareció, sino se descontinuó Chacalón. Porque eso fue bastante para al gobierno, nuevamente retomar esa nueva crema que tuvo Chacalón. Claro, porque llega a diabetes, ¿no? Conocí a don Alberto Gonzalo de Macabras, que él nuevamente lo recibe, nuevamente a Chacalón nuevamente lo levanta. Claro. Paradójicamente también es así como Alberto Gonzalo la promotora Macabras, y a los Javi de Ñaña y nos puso a enseñarnos con Macabras, con la Cabale, y Agore, a candidarle para un grupo chiquito que estaba iniciando acá, era como un mundo diferente a lo que nosotros entrábamos. Claro. Y gracias a ellos ya nos hemos conocido. Estuvimos mano a mano con Alcahuasi de Pantalín y a los 15 días junto con el Congreso para mucha pena. Ese tiempo, su tema estaba de moda Santarito Feliz y después cuando yo con los Javis era los Santarito. De ahí ya yo me retiro de los Javis y la promotora Macabras de Humberto, la promotora Tirandina, hemos